Saludos a los miembros del canal y a todo el que se quiera ser miembro también. Por favor, están las puertas abiertas. Este vídeo de hoy, pues era una necesidad. Prácticamente estaba obligado a hacerlo porque resultó que el vídeo anterior fue hasta cierto punto premonitorio. Toda vez que yo no estoy al tanto del asunto este de los premios Nobel, no lo sigo. Y entonces, pues con sorpresa vi que uno de los galardonados, me refiero al premio Nobel de Física, a mí los demás no me interesan. Uno de los galardonados, pues, era Alan Aspect. Y fue una sorpresa para mí porque yo coincidí con Aspect en un congreso hace como 20 años de esto. Y estaban allí dos premios Nobel de Física. Para mí, dos premios Nobel de Física. Uno era Willis Lamb. Y resulta que Alan Aspect, que yo creía que era premio Nobel de Física, en aquel momento no lo era. Y se lo han dado ahora, en el 2022. Él tenía todos los premios habidos y por haber. Ya, pero le faltaba el Nobel. Y entonces, bueno, pues se le otorgó el premio Nobel de Física conjuntamente con dos otros físicos más que han trabajado. Los tres trabajaron en el área de esto que se conoce como entrelazamiento cuántico, quantum entanglements, o también se le dice efectos cuánticos correlacionados. La tradición rusa de la que yo vengo, en términos de estudios, ¿no? Pues allá se le llama efectos correlacionados o efectos cuánticos correlacionados. Aquí se le dice entrelazamiento cuántico, en español creo, y que es más o menos una traducción directa del inglés, ¿no? Entonces, bueno, en esta área pues fueron galardonados estos tres físicos. Y yo les quiero solamente llevar mi opinión, porque esto es una cosa que raya en la ficción. Y les voy a hacer la historia de esto, un poquitico, más que la historia, el video está un poquito denso, ¿verdad? Porque les voy a dar prepárense, porque les voy a decir lo que yo pienso acerca de este asunto, ¿no? El video anterior es interesante porque ya yo estaba hablando del tema prácticamente, estaba echando las bases para este vídeo sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque estuve hablando acerca estuve usando un artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, que es, a veces yo pronuncio esto con los nombres rusos. Sí, ustedes ven que en vez de decir Einstein, digo Einstein y ese tipo de cosas es por el ruso, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que yo eché mano para el vídeo anterior. Estuve dando vuelta alrededor de un famoso artículo, creo que es del año 1935, ya la memoria me falla, no sé. Y también siempre he sido malo para los años, los días y esas, las fechas y esas cosas. Pero bueno, el tema es que sí, fue en Physical Review, creo que en 1935, Einstein junto con estos dos otros físicos publican ese artículo que ellos titularon "Puede considerarse la descripción cuántico-mecánica de la realidad completa", y por supuesto demuestran que no. Entonces, recuerden que Einstein no aceptaba la mecánica cuántica. Entonces, la descripción cuántico-mecánica de la realidad, ¿no? Entonces, y los fenómenos físicos, etc. Entonces, el asunto es que yo eché mano a ese artículo y el vídeo lo titulé algo así como "puede considerarse", o es la descripción clásico mecánica, no la cuántica, clásico mecánica de la realidad completa. Y entonces lo que en el vídeo lo que muestro es que no. Trato de hacer ver que hay una dualidad en la naturaleza de la realidad, que es la acto virtual, y que eso obedece, todo esto las cosas que están pasando aquí obedecen a esa dualidad de la realidad, ¿no? Dualidad no, la realidad es una sola, pero se descubre de esa manera, ¿verdad? Entonces, a través de esos planos o dimensiones, por eso nosotros necesitamos entenderla, conocerla, describirla, y cuando hacemos eso, pues generamos ese otro plano. No es que haya dualismo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que en ese caso como que fue premonitorio en el sentido que ya estaba preparando ya lo que venía, porque lo que está en la base de este premio Nobel de Física que se entrega probablemente el 10 de diciembre, ¿no? Como es usual, pues es justamente ese artículo de Einstein de donde resultan las famosas spooky actions, esas acciones instantáneas a distancia, donde resultan los efectos correlacionados o el entrelazamiento cuántico. Todo eso sale de ahí, de ese artículo.
Y déjenme decir una cosa, cuando yo me puse a estudiar estas cosas hace ya más de 20 años, porque 20 años lo hice público, como digo, por algún lado, por ahí. Pero yo, creo que en el vídeo anterior, pero yo estaba ocupándome de esto desde los 80, en 1980 prácticamente 80, 81, empecé a trabajar estos temas. Sí, y entonces, del siglo pasado, fíjense bien, ¿no? O sea, que tendría casi 40 años. Entonces, cuando aquello, yo recuerdo que no se le daba importancia al entrelazamiento cuántico. Esto que le llaman entrelazamiento cuántico y todas estas cosas que ya apenas han olvidado el texto de Einstein y se han concentrado en nada, que en realidad es acerca de la naturaleza de la realidad física y no del entrelazamiento cuántico. Y eso se ha obviado, ha pasado a un segundo plano y solamente el temita que tiene más, que está más próximo a, ustedes saben, a lo tremendo y a lo ficcional, etcétera. El tema del entrelazamiento cuántico es el que ha quedado, ¿no? Como vigente, ¿no? Y es el que más ocupa la mente y la curiosidad de la gente y de los científicos, etcétera, etcétera. En dos palabras, mi posición aquí, ante este asunto del entrelazamiento cuántico es la siguiente: no hay entrelazamiento cuántico para mí, no hay. Es la noción de sistema cuántico de lo que estamos hablando, no es entrelazamiento cuántico de dos partículas separadas, no es eso. Se trata no de ese entrelazamiento cuántico, sino de la noción de sistema cuántico, ¿verdad? Se trata del reconocimiento, más bien la demostración experimental de la naturaleza acto virtual de la realidad. Ese es el punto. Y eso es lo que ha demostrado Aspect, en definitiva, con sus experimentos. Fíjense bien, déjenme ponerlos en contexto. Einstein, Podolsky y Rosen, dije lo que había demostrado Aspect, ¿no? Alan Aspect, el físico galardonado con el premio Nobel, ¿no? De 2022. Bueno, uno de ellos, obviamente. Pero para ponerlos en contexto, Einstein, con su artículo del 35 en el Physical Review, junto con Podolsky y Rosen, ¿qué concluyeron ellos? ¿A qué conclusión arribaron? Que una teoría correcta debe contener determinadas, esto se deduce claramente de ahí, determinadas variables ocultas que pudieran restaurar el determinismo de la física clásica. Esto es, las partículas, estoy leyendo en inglés, ¿no? A ver. Las partículas deben estar en una posición determinada antes de ser medidas. ¿Qué pasa con la mecánica cuántica? Que no se sabe la localización de las partículas antes de la medición. Está en un estado cuántico de probabilidad. Hay más que eso, es que no son corpúsculos todavía. Eso yo lo he explicado en otros vídeos, ¿no? Pero esto es lo que Einstein no aceptaba. Y entonces, bueno, pues se cifraban las esperanzas en una teoría que se conoce como las variables ocultas, que de ser descubiertas estas variables se restauraría el determinismo y la descripción exacta, obviamente, en la física, obviamente en la física cuántica, que es donde no la hay. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que años más tarde, el físico irlandés era Bell. Bell pues logró deducir unas desigualdades asumiendo que el proceso de medición en mecánica cuántica obedece a leyes deterministas, como Einstein lo pedía, y asumiendo también la localidad, es decir, teniendo en cuenta las críticas que hicieron en este famoso artículo Einstein, Podolsky y Rosen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si Einstein tenía razón, esta es la conclusión de esto, las desigualdades de Bell son ciertas y la teoría cuántica es incompleta en el caso de que Einstein tenga la razón. Ahora, si la teoría cuántica es completa, entonces las desigualdades de Bell serán violadas. Y ahí llegamos al punto donde aparece Alan Aspect, ¿verdad? Que en 1982 hace unos experimentos basados en los experimentos de David Bohm, donde estos experimentos se interpretan de manera diferente, ¿verdad? Cada cual quiere ver ahí lo que quiere ver, pero realmente lo que ocurre es que fíjense bien, que dos fotones emitidos al mismo tiempo en el experimento de Aspect deben considerarse como un único estado cuántico, como una realidad
expresada por una única función de onda. Por eso les dije que mi posición desde el inicio era que no se trata de entrelazamiento cuántico de dos partículas separadas, se trata de un sistema cuántico. Y en ese sentido, pues no tiene ningún sentido hablar de esas acciones instantáneas a distancia, ¿no? Lo que nosotros identificamos como dos realidades diferentes es una sola realidad, mientras los dos fotones, estas dos partículas, se encuentren en un estado de entrelazamiento. O sea, cuando lo llamamos que estamos entrelazados, que los fotones están entrelazados, en realidad lo que ocurre es que estamos hablando de un solo sistema cuántico. Entonces, vamos a empezar a explicar esto, porque no, lo que hay que explicar, o sea, este carácter raro, sumamente raro que tiene ese entrelazamiento cuántico entre dos partículas separadas espacialmente que han interactuado en un momento determinado, ellas se separan y puede estar una aquí y la otra puede estar en Suecia. Y entonces sencillamente yo voy a explicar qué es lo que sucede aquí. O sea, por qué se cree que hay un entrelazamiento cuántico de esas partículas. Pero toda esa rareza se va desde el momento en que consideramos que estamos hablando de un solo sistema cuántico. Y que cuando nosotros vemos la realidad así dividida, estamos escindiendo la realidad, ¿verdad? Y no porque lo inventamos, sino porque es así producto de la interferencia del conocimiento, en dos planos que serían el actual y el virtual. Entonces yo les voy a ir describiendo aquí, más bien comentando, leyendo, para ahorrar tiempo, ¿cuál fue la interpretación que yo hice de particularmente de este punto del artículo de Einstein hace muchos años, y que lo publiqué, como les dije, ya en el año 2000? Este libro, ustedes ven aquí, yo fui a ese congreso al cual asistió Willis Lamb y Alan Aspect, precisamente a raíz de la publicación de este libro, ¿okay? Que fue que salió publicado en el 2000. Quiere decir que el congreso que le estoy hablando es del 2000, por ahí. Entonces, hace 22 años, ¿verdad? Entonces, mi posición, ¿cuál era? Estamos hablando del entrelazamiento cuántico. Los que conocen de esto saben que esto genera unas expectativas de tipo, no sé, supranaturales, de que hay unas conexiones místicas extrañas entre las partículas que están espacialmente separadas e interactúan entre sí, y lo que tú haces con una característica de una partícula cambia mágicamente la otra característica de la partícula que había interactuado anteriormente. Bueno, en fin, estamos en el límite de lo mágico, y sobre la base de estos misterios extraños, se tiene la ilusión de desarrollar la computación cuántica. O sea que este entrelazamiento cuántico es básico para el tema de la computación cuántica, ¿no? Entonces, yo insisto, lo que hay detrás de todo esto, y vayan a la fuente, que es Einstein, Podolsky y Rosen, es el tema de la realidad física. Así se llama el artículo, y sobre eso gira el artículo. Por lo tanto, hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Para poder no desvariar el asunto, no desviarlo y concentrarnos nada más en estas acciones instantáneas a distancia, estas cosas. Bueno, lo cierto es que digo yo aquí, o decía yo aquí hace tantos años, que hablando con propiedad uno nunca conoce. Oigan bien esto, porque esto que les voy a decir es la posición epistemológica que sustenta toda esta construcción de la física, sobre todo a partir de la famosa paradoja EPR. Por lo tanto, los supuestos epistemológicos son estos. Yo lo dejo clarito aquí. Hablando de propiedad, uno nunca conoce el objeto, sino el resultado de la interacción sujeto-objeto. De igual modo, uno solo es sujeto cuando ejecuta virtualmente. En una interacción actual, el sujeto se funde en un todo interactivo. Por eso ustedes ven que yo protesto tanto cuando toda esta gente que anda ahora metidos en el mundo académico, en las universidades y escribiendo. Yo estoy retirado de todo eso, porque la verdad que me di cuenta que no se puede con este mundo cuando hay tantas personas y tantos intereses, tanta mezquindad y tanta falta de neurona también. ¿Por qué no? Entonces, en este punto,
que se ha desarrollado en la teoría social, en la teoría política, hablando de sujetos, del sujeto y poniéndole apellidos a los sujetos en todos los entornos habidos y por haber, cuando el sujeto es uno solo, el sujeto del conocimiento. Ese es el único que hay. Todo lo demás, olvídense que esa palabra no aplica, es una categoría epistemológica. Y no aplica cuando usted la saca del contexto del conocimiento, del ámbito del conocimiento, olvídense de eso, de la epistemología pura. Ya a eso no se le puede llamar sujeto, ¿verdad? Pero bueno, la gente, para darle profundidad a todos los delirios, eso que se inventan, sobre todo en las teorías sociales y en las políticas y eso, y en las filosofías políticas, esa como le dicen, en todos estos ramos que obviamente yo los demerito, porque para la filosofía, o sea, usted no puede decir que Descartes era un filósofo político, ni hacía filosofía social, ni nada de eso. Hacían sistema filosófico y todo lo demás tiene que estar en el lugar que le corresponde dentro de la arquitectura general del sistema. Si usted no tiene eso, usted filósofo no es. Usted coge una parte nada más, la absolutiza y se va por esa vía. Bueno, pues ese es su problema. Pero no se quiera vender como filósofo, ¿verdad? Un científico social, que sea, bueno, póngase el nombre que le dé la gana. Pero no mezcle esto con la filosofía ni trate de hacerlo pasar por filosofía. Y sobre todo respete las categorías que son de la filosofía, ¿verdad? Y no las saque de contexto. Entonces es importante esa postura epistemológica. Fíjense bien, voy a repetirla. Uno nunca conoce el objeto, sino el resultado de la interacción sujeto-objeto. Esto es importante, no lo olviden. De igual modo, uno solo es sujeto cuando ejecuta virtualmente en una interacción actual. El sujeto se funde en un todo interactivo. Vamos a decirlo de otro modo. No es que uno nunca conozca el objeto. Uno lo que no conoce es como canquería la cosa en sí. Porque el objeto es una representación, es una idealización. Eso puede decir que usted lo conozca, pero la realidad, o que crea que lo conoce, pero la realidad no la puede reducir a su objetividad, a lo que llaman realidad objetiva, ni a la posición del objeto, ¿entiende? A esa figura epistemológica. Eso no es la realidad, porque usted está excluyendo el papel del sujeto en el entramado completo, que es la interacción misma, ¿verdad? Uno siempre interactúa con el objeto y por lo tanto tiene que modificarlo y por lo tanto tiene que haber perturbación, que es lo que la gente no entendía y quería negar. ¿Ok? Vamos paso a paso para que se den cuenta. Digo aquí, esto es muy actual para que entiendan en el ámbito en que se otorga hoy el Premio Nobel de Física 2022, 2022. Este es el contexto, ¿verdad? El tema de la paradoja PR y de los efectos cuánticos correlacionados, el entrelazamiento cuántico, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. Déjenme mencionarles la concepción objetivista de la realidad que Einstein tenía. Oigan su definición, ¿no? Hay algo así como un estado real del sistema físico que existe objetivamente, independientemente de cualquier observación o medición, el cual se puede describir en principio con ayuda de los medios de que se dispone en la física. Esto es una cosa completamente ingenua. Reducir la realidad a la sola objetividad, a la realidad objetiva. Eso es una ilusión. Usted puede hacer con la realidad objetiva lo que le dé la gana, pero obviamente porque es una realidad de conocimiento, y esto es lo que Einstein no entendía. Por eso, yo lo he dicho ya, sus sistemas todos son virtuales. Por eso es que toda la física relativista es un experimento mental. Son experimentos mentales porque es la naturaleza de los sistemas de referencia a los que acude y apela Einstein. Es una naturaleza virtual. Cuando usted actualice su sistema, nada de eso tiene lugar, nada. Entonces vamos a seguir. Es obvio que este pensamiento, digo yo, esta definición de los elementos de la realidad física que da Einstein, que la reduce a la realidad objetiva, ¿verdad? Es obvio que este pensamiento resulta contradictorio si por estos medios, como él dice, los medios de que dispone la física, no se entienden procedimientos ideales. Cualquier medición y observación actual del estado del sistema demostrará en cambio la dependencia del acto de observación, es decir, de la medición. Por otra parte, para no hacer dependiente a este estado real del cual él habla, del acto de medición, no puedo interactuar con él, de modo que solo me queda postularlo teóricamente. Llegados a este punto, debemos preguntarnos por la desigualdad de Bell, pues según este teorema,
Si es correcta la definición einsteiniana de los elementos de la realidad física, no es correcta la mecánica cuántica. Y si es correcta la mecánica cuántica, no es correcta la definición de los elementos de la realidad que da Einstein en este artículo, junto con Podolsky y Rosen. Entonces, la paradoja surge porque el experimento demostraba la validez de ambas situaciones. Esa es la razón por la cual esto es paradójico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Ya no hay esperanza alguna. Por aquel tiempo yo escribía que no había esperanza alguna ni en las variables ocultas, esa teoría de las variables ocultas, que tenía la esperanza de que se restituyera el determinismo, ¿verdad? Y la localidad y todo ese tipo de cosas. Ni tampoco, decía yo, hay esperanza en el descubrimiento de conexiones no físicas entre los sistemas separados espacialmente. O sea, me estoy refiriendo específicamente al entrelazamiento cuántico. Yo daba por un hecho, porque en aquel momento esto no era importante. Esto era una consecuencia del artículo, ¿verdad? De Einstein, Podolsky y Rosen. Y entonces, pues, obviamente la explicación no venía ni por un lado ni por el otro, o sea, ni por el lado de las supuestas teorías de las variables ocultas o los parámetros ocultos, como también se le llama en español, y el tema este de los efectos cuánticos correlacionados, ¿no? Estas correlaciones cuánticas o entrelazamiento cuántico. Por eso hoy me sorprende que hoy no, hace años que los físicos se volcaron al tema este de fantástico de los entrelazamientos cuánticos, y pasan años y siguen con eso, y en quantum entanglement y por ahí para allá, y esto no se acaba nunca. Hasta que al fin terminan dándole el premio Nobel a la gente que más se destacó en este trabajo. Pero recuerden que es muy distinto lo que sea. El hecho de que tú, incluso en el caso de Aspect, que es el más famoso de estos físicos y el que dio el aporte fundamental, ¿no? No quiere decir que acepte las acciones instantáneas a distancia, ni mucho menos, sino se le da por los trabajos que él hizo. Y justamente, como yo dije ya, lo que demuestra Aspect es la noción de sistema cuántico. ¿Ok? Así que es muy diferente. No hay que confundir una cosa con la otra. Entonces vamos a ver, para Einstein un elemento de la realidad física, fíjense la definición, existe si se corresponde con una magnitud física que puede ser predicha sin perturbación del sistema. Por otra parte, según la interpretación de la escuela de Copenhague, ¿okay? Según la interpretación de Copenhague, yo le digo escuela de Copenhague por el tema de la escuela filosófica, pero esto se conoce como interpretación de Copenhague, es la que dieron los fundadores de la mecánica cuántica, los más grandes, ¿verdad? De Heisenberg, Bohr, etc. Por otra parte, según la interpretación, repito, según la interpretación de Copenhague, sin presuponer la medición o perturbación, no es posible hablar de un fenómeno cuántico. No es posible. Según mi punto de vista, aquí no hay ningún tipo de contradicción. La definición de los elementos de la realidad física dada por Einstein es correcta porque se refiere a una realidad virtual confirmada experimentalmente en los niveles macroscópicos. Si la reducimos a eso, sí es correcta, únicamente así. Mientras que la definición de la realidad que resulta del proceso de medición, quiero decir, en la mecánica cuántica, apunta a una realidad actual, a la que se reducen usualmente los fenómenos cuánticos, obviamente, los fenómenos cuánticos. Estoy haciendo el extracto para que puedan entender, ¿no? Pero vamos a ver. Por lo tanto, la mecánica cuántica, decía, ¿no? Aquí me perdí un momentito, a ver. Ok, la mecánica cuántica no es incorrecta, pero sí es restringida a la interpretación de la escuela de Copenhague hasta cierto punto. Del mismo modo que, siendo correcta la definición de Einstein, es limitada. Vamos a darle el beneficio de la duda por cuanto asumimos que se reducen a procesos virtuales, ¿verdad? A una realidad virtual. En ese sentido, no se puede decir que sea incorrecta, pero sí es muy estrecha, ¿no? De esto se deduce que la mecánica cuántica es completa, muy al contrario de lo que pensaba Einstein, porque se extiende también al plano virtual
que es me refiero aquí a la forma determinista de la función de onda, donde no rige el principio de Heisenberg y por supuesto es correcta. De este modo podemos darle solución a la paradoja de Bell y decirle a Einstein: la descripción cuántico-mecánica de la realidad física es completa, pero incompleta es la definición de los elementos de la realidad física contenida en la célebre paradoja EPR. Entonces pasemos a un nivel un poquito más profundo del asunto. Vamos a ver. La confusión de estos dos planos de la descripción y de la realidad física, me refiero al virtual y al actual, que es mi posición en la interpretación de la realidad, ¿okay? Esta confusión permitió a Einstein, auxiliado por Podolsky y Rosen, como dije ya, formular quizás la más contundente objeción que se haya hecho a la mecánica cuántica. El conocido artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, que como dije ya se titula "Puede considerarse la descripción mecánico-cuántica de la realidad completa", artículo de 1935, se divide en dos partes. En una primera parte, los autores defienden la condición de completitud y el criterio de realidad para las teorías físicas. Además, analizan la descripción mecánico-cuántica del comportamiento de una partícula con un grado de libertad, a fin de formular la siguiente alternativa. 1. Bien la descripción mecánico-cuántica de la realidad mediante la función de onda es incompleta. 2. Bien, cuando los operadores autoconjugados de dos magnitudes físicas no conmutan, estas magnitudes no pueden simultáneamente ser reales. Según suponen los autores, si estas magnitudes fueran simultáneamente reales, sus valores deberían contenerse en una descripción completa, atendiendo a la anteriormente mencionada condición de completitud. Consecuentemente, la segunda parte está dirigida a establecer, mediante un experimento mental, que las magnitudes físicas en cuestión, con operadores no conmutativos, pueden ser simultáneamente reales. Por cuanto esta última situación no encuentra reflejo en la teoría, esto quiere decir que la función de onda no incluye estos valores simultáneos, pues la descripción mecánico-cuántica de la realidad física por medio de la función de onda es incompleta. Eso es lo que nos dicen los autores. Tal es la conclusión general que ellos han sabido articular sobre la base de un experimento mental cuyas condiciones no son ya conocidas. Escribo yo en este libro. Dos sistemas, y ahora voy un poquito más al detalle. Dos sistemas compuestos por dos partículas interactúan a partir del momento t igual a 0 y hasta el momento t igual a t mayúscula. Hasta el momento t igual a 0, el estado de los sistemas era conocido. Después de t igual a t mayúscula, cesa la interacción. El estado de los sistemas se puede calcular para cualquier momento t menor que t mayúscula por medio de la ecuación de Schrödinger. Tales estados son descritos por la función psi, es decir, la función de onda, ¿no? Para t menor que t mayúscula, después de la interacción, estos estados no pueden calcularse ya por medio de la ecuación de Schrödinger, sabiendo el estado del sistema unificado 1 y 2, es decir, durante la interacción. Sin embargo, puede determinarse tanto el impulso como las coordenadas de una de las partículas, sabiendo el impulso y las coordenadas de la otra, cuando ellas ya no interactúan. Pero lo más interesante es que los valores del impulso y de las coordenadas de la partícula en los cálculos dependen de la medición de estas magnitudes en la otra partícula. Si efectuamos una medición que arroje significados exactos para el impulso de la partícula 1, podemos obtener mediante el cálculo significados igualmente exactos, los mismos resultados del impulso de la partícula 2. Pero sus coordenadas, y esto es importante, es decir, las de 2, se indeterminan. Es decir, que el valor de las coordenadas de la partícula 2 está sujeto a la medición del impulso de la partícula 1. Si por el contrario medimos las coordenadas de la partícula 1 de tal modo que obtengamos su valor exacto, se indeterminan los significados del impulso de la partícula 2. Es decir, que el cálculo del significado del impulso de la partícula 2 está sujeto a la medición de las coordenadas de la partícula 1. De todo esto, los autores infieren que el sistema 2 puede encontrarse en dos estados diferentes descritos por diferentes funciones de onda,
como resultado de dos mediciones diferentes llevadas a cabo en el sistema 1. De manera que una misma realidad, es decir, el sistema 2, después de su interacción con el sistema 1, puede hacerse corresponder con dos funciones de ondas distintas. Por otra parte, cabría afirmar que la mecánica cuántica es incompleta si el impulso y las coordenadas de las partículas son simultáneamente reales, en el sentido de ser predecibles sin perturbación con probabilidad igual a la unidad. En caso contrario, tendríamos, según muestran los autores, o sea, me refiero a Einstein, Podolsky y Rosen, que una medición que no actúa sobre los elementos reales los modifica. Así pues, llegamos a este punto. Las magnitudes descritas por operadores que no conmutan no pueden ser por principio simultáneamente reales, de modo que si son reales, es decir, predecibles sin perturbación con la exactitud requerida, la mecánica cuántica es incompleta. Einstein, Podolsky y Rosen parten del supuesto de que en la mecánica clásica la partícula ocupa un volumen determinado o un volumen nulo, de modo que tiene coordenadas espaciales determinadas. La no conmutabilidad de los operadores en la mecánica cuántica aparece desde este punto de vista como una dificultad que hay que eliminar. En ella, la partícula adquiere coordenadas solo mediante la interacción con el objeto cuántico. Pero es que si los operadores simbólicos no conmutan, es porque las magnitudes a las que corresponden no son conmutativas tampoco en la mecánica clásica. Ese es mi punto. Por otra parte, la perturbación que introducen las descripciones clásicas para determinar la posición es tal que todo el sistema móvil, a consecuencia de ello, deviene estático. Ojo con eso. Justamente sobre esta estática se idealizan las trayectorias y la exactitud en la descripción. Antes bien, la no conmutabilidad de los operadores P y Q traduce una situación real de donde resulta que la mecánica cuántica es completa. Si la condición de completitud consiste en que cada elemento de la realidad física tiene que tener su expresión o reflejo en la teoría física, pues hay que decir de la mecánica clásica que no refleja una situación real, al atribuirle en las fórmulas exactitud y simultaneidad a dos magnitudes que son excluyentes entre sí. Justamente, tal atribución es posible cuando se sacrifica el movimiento real sustituyéndolo por una trayectoria, esto es, por una serie de estados de reposo. No hay tal, eso es una trayectoria dinámica, obviamente, no hay tal determinación simultánea de P y Q en la mecánica clásica. No la hay. Por lo tanto, siguiendo la condición de completitud de Einstein, no es completa. En la mecánica cuántica relativista, donde los fotones no pueden estar en reposo, el fotón, recuerden que no tiene masa en reposo, tampoco tienen coordenadas. Tampoco. Si la teoría refleja algún valor para las coordenadas del fotón, traduciría sin duda una magnitud no ya hipotética, sino irreal. Cuando Einstein, Podolsky y Rosen escriben que en la mecánica cuántica, y lo cito ahora, si la cantidad de movimiento de la partícula es conocida, entonces su coordenada carece de realidad física. Piensan en términos muy categóricos. Una lectura, o sea, vamos a ponerle fin a la cita para que no se confunda. O sea, cuando Einstein, Podolsky y Rosen escriben que en la mecánica cuántica, ahora lo cito, si la cantidad de movimiento de la partícula es conocida, entonces su coordenada carece de realidad física. Fin de la cita. Cuando ellos dicen eso, pues piensan en términos muy categóricos. Una lectura real de esta situación es la siguiente. El estado de ausencia de reposo de la partícula, caracterizado por los valores exactos de su impulso, imposibilita la descripción de su estado en términos de reposo o localización. Con esta trivial tautología expresamos de forma no contradictoria el profundo sentido físico del principio de indeterminación de Heisenberg. Pero no solo eso, de los estados de reposo sí hay que decir que tienen una realidad física aun cuando a la partícula se le puedan asignar valores exactos de su impulso. El hecho de que las coordenadas se indeterminen en todos los casos en que la cantidad de movimiento, es decir, el impulso, es conocida, no significa más que el estado de reposo tiene, más que esto, ¿no? Que el estado de reposo tiene una determinada probabilidad de actualización. Eso es lo que significa. Por consiguiente,
y esto nadie lo discutiría, el reposo figura como un estado real del sistema físico. Si los operadores, o sea, aquella imagen relativista de que todos los cuerpos están en movimiento relativo, uno respecto de otro, eso no es tan así, ¿eh? El reposo existe, ¿verdad? El reposo existe y tiene que tener sentido físico. Entonces, si los operadores de dos magnitudes físicas, P y Q, digamos, no conmutan, podrá decirse con Einstein, Podolsky y Rosen que el conocimiento exacto de una de estas magnitudes excluye el conocimiento exacto de la otra. Pero esto no es un problema físico, sino epistemológico. Lo que se tiene en cuenta aquí por imposibilidad del conocimiento exacto de una de estas magnitudes, digamos de Q, se traduce en el lenguaje cinemático que yo propongo en mi forma de interpretar como determinación exacta de la probabilidad de un estado, en este caso del estado de reposo. Es claro que para el caso de dos operadores sujetos a un algoritmo no conmutativo, no se trata de que una de las magnitudes carezca de realidad física. Ambas son físicamente reales, solo que cuando una es actual, la otra es solo probable, o lo que es más, virtual. Así, pues, la no conmutabilidad de los operadores nada tiene que ver con el tema metafísico de la realidad, sino con el hecho profundamente físico de que los estados dinámicos de un sistema corren simultáneamente en dos planos que están sujetos a una relación de complementación, como diría Bohr, el plano actual y el plano virtual. En suma, que la conocida alternativa de Einstein, Podolsky y Rosen, extraída de la no conmutabilidad de los operadores en la mecánica cuántica, a saber, y se la recuerdo de nuevo, 1. O la descripción mecánico-cuántica de la realidad mediante la función de onda es incompleta. 2. O cuando los operadores no conmutan, las magnitudes físicas por ellos representadas no pueden simultáneamente ser reales, es inaceptable. Es decir, esa conclusión es sencillamente inaceptable. A ver, ¿dónde me quedé? Es inaceptable. A fin de probar que la descripción mecánico-cuántica de la realidad por medio de la función de onda es incompleta, Einstein, Podolsky y Rosen se esforzaron en demostrar la realidad simultánea de dos magnitudes físicas correspondientes a operadores no conmutativos. Más que demostraron al cabo, sino que dos magnitudes físicas con operadores no conmutativos son simultáneamente reales, siempre que una sea actual y virtual la otra. De eso se trata. Ahí está la confusión que yo he generado yo mismo ahí. Por no distinguir estos dos planos de la realidad, que sería la solución de todas estas cosas. La realidad de P y Q no depende del proceso de medición, interacción actual, entiéndase, ¿no? Efectuado en el primer sistema, como piensan los autores. Lo que depende de la medición en el primer sistema es la virtualidad de P y de Q, es decir, su descripción ideal mediante la función de onda. Cuando se determina P en el sistema 1, los cálculos arrojan significados exactos de Q en el sistema 2. Estamos hablando de la posición y el impulso, ¿verdad? Los valores de P en el sistema 1 son el resultado de la medición, por consiguiente expresan una realidad de orden actual. Los valores de Q en el sistema 2 son productos del cálculo y por tanto constituyen una magnitud cuya realidad corre en el plano virtual de los estados descritos por la función de onda. Es por eso que Einstein, Podolsky y Rosen comprendieron muy bien que dos magnitudes físicas como P y Q no pueden ser simultáneamente reales si su realidad depende de que se puedan medir o predecir simultáneamente. Pero es que su realidad no depende de eso, ¿verdad? No depende de eso. Dicho de otro modo, P y Q no pueden ser simultáneamente actuales, es decir, producto de la medición, ni simultáneamente virtuales, es decir, producto del cálculo. Cuando P es actual, Q es necesariamente virtual y viceversa. Ahora bien, ambas son reales si se adopta el punto de vista acerca de la realidad que emana de la concepción o del punto de vista de la cinemático que yo propongo, a saber que la realidad es acto virtual, más que cinemático, filosófico en general.
Porque yo insisto en que esa es la naturaleza de la realidad. La realidad es una configuración acto virtual, no de otra manera. Si queremos expresar la realidad toda como un todo, es una configuración acto virtual, ¿verdad? Entonces, por cuanto podemos hablar de una realidad actual y de una realidad virtual expresadas en el comportamiento dual de la función de onda, es decir, en estado de superposición y en estado de reducción o colapso, ¿verdad? La mecánica cuántica es completa, ella abarca las dos dimensiones de la realidad. La propia función de onda, que es la función fundamental de la mecánica cuántica. ¿Cómo vamos a decir que es completa? En suma, ¿cómo concebir que dos magnitudes sean simultáneamente reales sin entrar en contradicción con el principio de Heisenberg? De eso se trata, ¿no? Una magnitud es actual y la otra es virtual. Por eso son reales simultáneamente y al propio tiempo se indeterminan y rige el principio de Heisenberg. Las dos magnitudes físicas descritas por operadores no conmutativos pueden ser simultáneamente reales sin que esto entrañe una contradicción con el principio de Heisenberg ni la incompletitud de la descripción mecánico-cuántica de la realidad. Antes bien, la no conmutabilidad de los operadores habla en favor del carácter completo de una descripción que, al tener que jugar con dos planos de la realidad, sujetos ellos mismos a una relación de complementación, traduce la naturaleza misma del fenómeno del movimiento, si bien no llega a percatarse de ello, porque yo tuve que escribir estos libros, ¿no? Pero de que está ahí, ¿no? Está ahí. No tiene caso ocuparse, digo yo aquí, más detalladamente de los efectos correlacionados derivados del entrelazamiento cuántico, de la paradoja EPR, toda vez que el segundo sistema solo existe en los cálculos, señores. Solo existe. Esto es lo mismo que pasa con la teoría de la relatividad de Einstein. Siempre hay un sistema que es virtual y por eso hay uno actual y el otro es virtual. Entonces la superposición de dos cosas que no pueden venir a presencia simultáneamente es la que genera todos esos efectos relativistas. Pero todo eso colapsa cuando nosotros distinguimos los dos planos de realidad que son diferentes, que no son iguales los sistemas que están entrando en juego en la teoría de la relatividad, no tienen la misma naturaleza. Uno siempre es actual y el otro siempre es virtual. Por eso insisto que toda esta teoría está basada en experimentos mentales, claro, porque tiene que sus efectos y sus resultados solamente se dan en un plano virtual. ¿Entienden? Entonces, por eso, aquí viene pasando lo mismo, ¿no? Lo que les acabo de decir, ¿no? Viene pasando exactamente lo mismo. Hay que diferenciar esos planos, ¿no? Esos planos. Así que les repito la idea. No tiene que, digo, yo por lo menos me desmarco de seguir lidiando con este tema del entrelazamiento cuántico que ha promovido este premio Nobel de Física del año en curso, porque sencillamente no tiene caso ocuparse de estos efectos derivados de esta paradoja, o sea, del entrelazamiento cuántico, toda vez que el segundo sistema solo existe en los cálculos. Consecuentemente, no puede haber entre los sistemas ningún tipo de conexión, sea física o suprafísica, o como le dé la gana, de donde se deduce que no cabe hablar tampoco de acciones instantáneas a distancia, de las famosas spooky actions de Einstein. Entonces aquí se los dejo porque la verdad que ha sido un poquito, un poquito denso este vídeo, ¿no? Pero ahí está mi posición ante el tema del entrelazamiento cuántico, resumida, y obviamente ante este premio Nobel que se acaba de otorgar en esta área, y que por supuesto yo sigo pensando que Alan Aspect es un tremendo físico y que sus experimentos no están diciendo lo que es, sencillamente hay que interpretarlo bien, ¿verdad? Y considerar como un todo el fenómeno cuántico. Eso es el punto, como él lo mostró, ¿ok? Entonces, congratulaciones para Alan Aspect y aquí los dejo. Nos vemos en otro vídeo.